Hola, buenas noches por parte del grupo de interés. Agradecemos su conexión la noche del día de hoy. Hoy les traemos una charla un poco distinta a las que hemos manejado previamente y es en base a la salud mental en la población pediátrica. Para esto nos acompañan Juanita Cárdenas y Juan Camilo Ortega, perdón, de octavo semestre. Ellos hacen parte como tal de la junta directiva y el día de hoy nos van a enseñar un poco de este tema que es bastante importante en el manejo de nuestras poblaciones pediátricas. Entonces, pues, Juanita, Juan Camilo, pues el público es todo suyo. Eh, Esperemos que les vaya súper. Gracias, Andrés. Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre las particularidades de la salud mental infantil. Específicamente, vamos a adentrarnos un poco más en el tema de la entrevista y el examen mental en la población pediátrica. Estos son los contenidos de nuestra charla del día de hoy. Entonces, para empezar, la evaluación psiquiátrica en niños y adolescentes tiene principalmente un objetivo de establecer un diagnóstico de una patología mental y de esta manera poder desarrollar un plan terapéutico adecuado o inclusive determinar si el paciente no necesita una terapia para el cuadro que esté presentando. Es importante entender que este proceso es complejo en la población pediátrica, ya que no implica solo al paciente, sino que implica todo su entorno familiar o de cuidadores. Nosotros como evaluadores debemos estar en la capacidad de captar las experiencias internas del niño y también sus comportamientos externos, y de esta manera poder identificar los actos mentales que son normales o anormales según la edad y la etapa del desarrollo del niño. Debemos también tener en cuenta las diferentes motivos de consultas que pueden llevar a que los padres o acudientes del niño quieran consultar al pediatra, y también es muy importante que le demos a los niños un manejo integral. Médicos, pediatras, psicólogos, entre muchos otros profesionales de la salud mental. Bueno, es muy importante tener en cuenta la salud mental de los pacientes pediátricos porque a nivel global, entre 10 y 15 niños, niñas y adolescentes de cada 100 presentan problemas y trastornos mentales, los cuales se han asociado a diferentes factores como el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, abandono escolar, conductas delictivas y problemas sociales. En América Latina y el Caribe, pues las cifras son bastante similares, con una prevalencia del 12,7 al 15%, y se vinculan a problemas nutricionales, lesiones perinatales, falta de estimulación temprana, entre otros. Los expertos consideran que el desarrollo de las habilidades sociales y la capacidad de afrontamiento ayudan a prevenir este tipo de enfermedades como la depresión, la ansiedad, anorexia, bulimia y otros trastornos alimenticios. El consumo de sustancias psicoactivas y problemas relacionales también se pueden abolir con este factor, ya que pues permite que los niños y adolescentes reaccionen de una mejor manera ante situaciones difíciles de la vida, forjando su carácter. Ahora vamos a ver un poco de la valoración y la entrevista. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, esta entrevista, pues como que la valoración se empieza a ver desde que el paciente llega al consultorio y pues en el progreso de la misma. Entonces, vamos a preguntar primero el motivo de consulta que trae el paciente y es muy común que los padres, pues en niños pequeños y lactantes, vengan por problemas de alimentación y sueño, comportamiento social como falta de interés pues en relacionarse, reactividad excesiva o temor a lo desconocido, trastornos como apego reactivo, retrasos en el lenguaje, hiperactividad, mala conducta. Por otro lado, en preescolares, los motivos de consulta más comunes son la dificultad perdón, en la excreción,
los celos, la impulsividad, miedos múltiples, problemas pues también de conducta y aquí entra el espectro autista. En niños mayores y adolescentes podemos ver que el, el motivo de consulta más común es episodios de cólera, tristeza, hiperactividad, problemas para aprendizaje y aislamiento social. También pues vemos problemas de autoestima, problemas de identidad y experimentación con drogas. Bueno, entonces, la consulta debe durar más o menos 60 minutos y tenemos que ser muy minuciosos con el tiempo porque muchas veces al tener que evaluar a los padres y al niño, como que se pierde mucho la temporalidad y tenemos que ser muy cuidadosos en ahondar en todos los puntos que voy a mencionar en este momento. Entonces, la conducta problema o sintomatología. Entonces, ¿cuál es el problema que el padre o el adolescente, si ya puede como consultar por su cuenta, como que lo hace acudir al médico y su evolución en todas las etapas, o sea, como desde que se presenta, si ha disminuido, si ha empeorado, si hay alguna intervención o algún medio por el cual se haya solucionado y si ha tenido evaluaciones previas y resultados como positivos a esto. En repercusiones del comportamiento en su entorno, es como el impacto que esto tiene en la vida diaria, en su estado emocional, como en los juegos, la diversión, si son pues niños un poco más pequeños, y en la relación con sus compañeros y en el ámbito familiar y escolar. Después el grado de funcionalidad, pues esto es como eh, la historia del desarrollo que ha tenido el motivo de consulta y si esto ha como impactado en la salud física del paciente pediátrico. Los antecedentes personales y familiares son muy importantes porque tenemos que ver si hay como problemas en el genograma, que es lo que viene en los antecesores, y la presencia de trastornos psiquiátricos dentro de la familia. También como ver el consumo de sustancias en el caso de los adolescentes, que pues como lo mencioné es muy común. El examen mental, que es un punto muy importante, vamos a tener como un espacio exclusivo para este punto que veremos más adelante. La evaluación complementaria, interconsultas, laboratorios, procedimientos, imágenes, que es considerar si es necesario que nosotros como evaluadores solicitemos como a otras especialidades, por ejemplo, en el caso de trastornos de la conducta alimenticia, como consultar con un nutricionista o si sospechamos de otra enfermedad transversal que puede estar causando la, como la afección al menor, eh, buscar como con quién interconsultar. Y por último, la formulación diagnóstica, hacer un diagnóstico y plan de tratamiento para tratar de ayudar en lo que preocupa a la familia y al niño o al menor. Bueno, entonces, como Juan ya nos lo comentó, los principales objetivos de la valoración y la entrevista psicosocial son determinar si hay signos y síntomas del desarrollo de dificultades cognitivas, dificultades en el desarrollo del niño, si hay dificultades emocionales, dificultades conductuales o dificultades sociales, poder identificar estos signos y síntomas en un grado lo suficientemente profundo para poder determinar un tratamiento apropiado. Para ahondar un poco más en los motivos de consulta según la edad de cada paciente, los lactantes y niños pequeños suelen consultar los acudientes por problemas de alimentación y de sueño, falta en el aumento de peso, entonces están preocupados porque su niño no sube de peso o porque tiene problemas en la regulación del sueño, duerme mucho o, peor aún, no duerme nada. También pueden presentarse a la consulta por alteraciones en el comportamiento social, como la falta de interés a relacionarse con otras personas, la reactividad excesiva o temor a relacionarse con personas desconocidas. También pueden consultar por trastornos psiquiátricos comunes como la rumiación y el trastorno del apego reactivo. La rumiación es cuando los niños no degluten la comida o la vomitan y se la vuelven a comer.
se la vuelven a tragar. O el trastorno de apego reactivo. También pueden consultar en niños ya no lactantes, sino en niños pequeños, los retrasos en el lenguaje. Entonces el niño no habla o no balbucea ni siquiera, hiperactividad, mala conducta externa y problemas de separación de los padres. Entonces cuando los quieren llevar al jardín o dejar con una niñera y no se quieren separar de los papás. En los preescolares pueden consultar por dificultades en la excreción, por celos, por impulsividad, por miedos y por problemas de conducta. Y en los niños mayores y adolescentes, lo más importante y lo que tenemos que identificar siempre son los problemas de abuso de sustancias alcohólicas y psicoactivas que pues en cualquier etapa de la vida pueden llevar a trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de la conducta, entre pues muchas otras consecuencias negativas más. En cuanto a los principios generales de la entrevista psicosocial, vamos a tener en cuenta estos aspectos. Entonces, el establecimiento de la relación es básicamente que pues la relación con los padres se basa en el respeto hacia su conocimiento sobre el niño y su deseo de mejorar su vida. Entonces, es importante que como profesionales seamos muy empáticos con el motivo de consulta de los padres o acudientes del niño, ya que pues es bastante común que los padres se sientan ansiosos o culpables de lo que está pasando con su hijo. Entonces es importante que nosotros tengamos una buena alianza con los padres y acudientes para poder llevar a cabo nuestro trabajo de la mejor manera y poder llegar al bien común del paciente. La adaptación al desarrollo, básicamente las estrategias de acercamiento que tenemos nosotros hacia nuestro paciente debe ser apropiada para la edad del niño. Entonces nosotros no nos vamos a comunicar de la misma manera con un lactante a cómo nos comunicamos con un preescolar o un escolar y cómo nos comunicamos con un adolescente. Generalmente, en el caso de los adolescentes, es importante y es preferible llevar a cabo entrevistas por separado para poder obtener las perspectivas tanto de los acudientes como del adolescente, sobre todo en el caso de conductas sexuales peligrosas, en el caso de sospecha del consumo de sustancias psicoactivas o de alcohol, pues es poco común que un adolescente quiera hablar de esto delante de sus padres, pero no podemos desvincular a los padres del todo de lo que concierne a su hijo. Entonces, pues por eso es importante tener en cuenta las edades de cada uno de nuestros pacientes. También la entrevista familiar, donde pues debemos comenzar una entrevista dándole la confianza suficiente a los padres para que ellos expresen todas las preocupaciones que tengan sobre su niño y nosotros poder contestar las preguntas que tienen y poder brindarles como calma. En cuanto a la clasificación de los síntomas, cuando los padres o inclusive los pacientes hayan expuesto sus preocupaciones, debemos hacer preguntas directas para poder aclarar la duración, la frecuencia y la gravedad de los síntomas. Entonces, como Alicia, como lo decía Juan, de los síntomas y de las preocupaciones que presentan los pacientes. Como ya lo mencioné anteriormente, debemos dar una evaluación integral porque pues los niños no solo se enferman físicamente, sino que lo que nos trae a esta charla es también entender que los niños viven en un entorno, están desarrollando su identidad, se están desarrollando como personas de sociedad y también debemos tener en cuenta mucho eso en la consulta pediátrica. Entonces debemos tener en cuenta los aspectos cognitivos, los aspectos emocionales, los aspectos conductuales y muy importante también los aspectos sociales.
Y como en cualquier entrevista clínica, para pasar de un tema a otro, se sugieren usar frases de transición durante la evaluación. También es importante tener en cuenta las escalas de valoración que tenemos a nuestra disposición durante la entrevista para identificar distintos signos de alarma y poder cumplir el objetivo de la entrevista. Podemos utilizar el 11 Action Signs, que es una guía útil que está diseñada para proporcionar a los médicos los instrumentos necesarios para reconocer los síntomas precoces de los trastornos mentales. Entonces, es cuando durante la entrevista preguntamos por sentimientos de tristeza o retraimiento durante más de 2 semanas, comportamiento de autolesión, intentos de suicidios, planes para hacerlos y bueno, todas las otras preguntas que tenemos ahí a nuestra disposición que nos ayudan a identificar específicamente trastornos mentales. Podemos utilizar también otra escala de valoración que es el HEDS, que básicamente evalúa el deterioro funcional de nuestro paciente, entonces el hogar, los estudios, las actividades, drogas, sexualidad y suicidio y depresión. Esta generalmente la utilizamos en los adolescentes y nos ayuda a identificar precisamente cualquier tipo de trastorno mental que pueda estar cursando el paciente. Entonces, como pueden ver, el HEDS se divide en la entrevista a los padres y la entrevista al adolescente, como se los mencionaba anteriormente. En los adolescentes se prefiere llevar a cabo una valoración por separado, precisamente para que el adolescente no tenga miedo de decir cosas delante de sus padres y que los padres también puedan mencionar libremente sus preocupaciones. Entonces hay preguntas específicas para los padres y para los adolescentes. Esta escala factores es una alternativa del HEDS, que es básicamente la que se utiliza en la Universidad de La Sabana, con la que nos enseñan. Es lo mismo, pero pues lo plantea en un diferente orden. Entonces, familia, amistades, colegio o trabajo, en el caso de los padres, tóxicos, objetivos, riesgos, estima y sexualidad. Bueno, aquí en la escala Kraft, esto es como un cuestionario que se realiza principalmente a los adolescentes para tener como presente el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. Entonces, si obtenemos un puntaje mayor a 2, esto nos debe alertar pues, sobre la presencia de adicción o mal uso de tipo de sustancias. Entonces aquí vemos como algunas de las preguntas que se realizan a los pacientes y nos dan como una pista de si es esto lo que los pueda estar afectando. Bueno, también es importante tener en cuenta los elementos que facilitan la comunicación entre el entrevistador y el paciente. Entonces, nuevamente, en base a si estoy dirigiéndome hacia un lactante, hacia un preescolar, hacia un escolar, hacia un adolescente o hacia los padres o los acudientes de nuestros pacientes. Entonces, es importante contar con un entorno adecuado, un espacio que sea apropiado, que no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeño, que permita que mi paciente esté cómodo y sobre todo que se tenga privacidad. Debo usar un lenguaje sencillo, pero pues también adaptado a lo que necesita mi paciente, entonces que sea claro, que sea comprensible. No vamos a utilizar tecnicismos médicos, si no lo utilizamos casi que ni siquiera con nuestros pacientes adultos, menos lo vamos a hacer con nuestros pacientes pediátricos porque no vamos a lograr una buena relación médico-paciente con ellos. Podemos combinar el tipo de preguntas, preguntas concretas, preguntas abiertas, preguntas indirectas, según la edad y según el estado emocional del niño.
vamos a evitar decirle a un niño, háblame de ti, porque pues puede poner ansioso e incómodo al niño y porque además, si tú le dices a un niño, háblame de ti, es muy probable que no te entienda, que le estás queriendo preguntar o te puede empezar a hablar de sus juguetes o te puede empezar a hablar de muchas cosas que no son lo que nos lleva al motivo de consulta. Es mejor en cuanto a hablar con un paciente más pequeño, como referirse. Entonces, a veces los niños se ponen tristes cuando los molestan en el colegio. ¿Cómo te va a ti en el colegio? Y este tipo de lenguaje para ellos es mucho más fácil de entender. Podemos utilizar también herramientas como el juego y el dibujo, entonces incorporar juegos y actividades lúdicas durante la entrevista y de esta manera observar la psicomotricidad, que el niño sí esté simbolizando, que haya intercambio afectivo y que el niño pueda compartir a través del juego, que no tenga problemas en cuanto a compartir. Y el dibujo también es un medio de comunicación muy importante que tenemos a nuestra disposición, ya que pues es una actividad que los niños suelen disfrutar. Entonces, no solo ablanda el terreno con nuestro paciente, sino que también los niños comunican mucho a través de lo que dibujan. Entonces, el entrevistador puede guiar el dibujo si el niño está retraído, si el niño no quiere hablar, y de interpretar dibujos específicos, como por ejemplo cuando el niño dibuja una figura humana o dibuja su casa, cómo dibuja la casa de su niño, ese niño si lo dibuja feliz, si lo dibuja triste. Sin embargo, también es importante entender que el análisis psicológico del dibujo pues es una tarea más específica que pues debe ser estudiada. No todos tenemos la capacidad de interpretar los dibujos adecuadamente que realizan los pacientes. Y también es importante lo que ya veníamos mencionando de que el adolescente suele ser un paciente un poco más difícil de abarcar y pues por eso debemos ser pacientes y receptivos. Probablemente el adolescente no le va a servir el juego, no le va a servir el dibujo, entonces tratar de llegar a ellos de la mejor manera y poder establecer una buena relación médico-paciente con el adolescente y que de esta manera nos pueda comentar todo lo que necesitamos saber sobre ellos. Aquí les quería mostrar unos videos de cómo se puede llegar a hacer ese vínculo entre el pediatra y el niño por medio del juego. Qué bonito, ¿cómo están? Pásale. Hola, Martino. Jessie y Woody. ¿Cuál te gusta más? Sí. Ah, bueno. ¿Revisamos a Woody? A ver. Acércate un poquito porque no alcanzo. Ahora te podemos revisar a ti. Ah, bueno, Jessie, primero Jessie. Ahora Santino. Ay, qué bonito ese corazón. ¡Yay! Si se fijan, al inicio de este video, el paciente estaba retraído, se notaba asustado de entrar al consultorio, pero una vez la doctora utiliza las distintas herramientas que tiene a su favor para romper ese miedo que tiene el niño, pues él ya se deja atender de una manera mucho más sencilla, se deja auscultar sin problema y hasta se porta juicioso. Bueno, como les había mencionado, ahora vamos a ver cómo el examen mental, pues de una forma más profunda, que es como un aspecto clave para evaluar al paciente pediátrico. Entonces, tenemos algunos ítems
que pues nos van a ayudar a guiarnos en un orden para evaluar esto. Entonces, primero, el aspecto general, nosotros tenemos que ver, pues desde que llega el paciente al consultorio, como había mencionado, como la forma en la que el paciente viste, cómo se comporta, su aspecto físico, si es como activo y colaborador o más bien es como muy sumiso, temeroso, de no se relaciona fácilmente, si es desconfiado, si es más empático, si hace contacto pues con nosotros al momento de la llegada. Y su postura, su conducta. En actividad motora, pues tenemos que ver cómo si es apropiada para la edad, si acepta como un juego adecuado para su rango de edad, o si por el contrario tiene movimientos nerviosos, agitados, como muy monótonos, tipo ritualizados. Para el habla y el lenguaje, vamos a ver la fluidez de pues cómo habla el niño o el adolescente, la comprensión de todo lo que le decimos, como en qué velocidad habla, si habla en un ritmo y volumen adecuado. Mm, También se articula palabras entendibles con una entonación pues adecuada, si expresa lo que quiere y desea de una forma apropiada y si tiene como habilidades tanto expresivas que fue lo que mencioné, como receptivas, es decir, que si es empático con lo que nosotros pues le decimos, y hay concordancia en lo que pues verbaliza y gesticula, su lenguaje corporal. Para el estado de ánimo y el afecto, vamos a ver cómo lo que él dice, pero también lo que podemos observar. Es decir, le tenemos que preguntar al niño cómo se siente, cuál es su estado de ánimo en este momento, y para ello podemos usar, por ejemplo, pues es muy común ver como las caritas, ¿sí? Entonces, tipo, te sientes del 1 al 10, entonces triste, más o menos, feliz, y así, que es como de una forma en la que el niño entenderá de un, pues, mejor. En niños más pequeños, pues se dan como ejemplos de los estados de ánimo a través de juegos o interacciones distintas. Bueno, el siguiente punto es la forma del contenido del pensamiento, que es lo que piensa el paciente y si esta naturaleza de los pensamientos es dirigida por objetos, tienen coherencia, están organizados o por el contrario tiene contenido delirante. Para esto, como habían mencionado en un punto anterior, podemos hacer uso de diferentes estrategias como lo son los dibujos y pues le ponemos como una hoja al niño y le decimos como, mira, entonces dibújame qué estás pensando en este momento. Pues claro que también tenemos que tener ciertas consideraciones dependiendo del rango de edad, porque pues muchos niños pequeños como que no suelen tener como una apropiada como visión de la realidad, pero pues ya en adolescentes y niños un poco más grandes es distinto, entonces pues también tenemos que tener eso en cuenta. Bueno, aquí es importante también evaluar, lo veremos en una diapositiva más adelante, cómo se ha tenido pensamientos de muerte o suicidio. Para eso hay una como escala, unas preguntas específicas dirigidas a esto. Luego, en los fenómenos perceptivos anormales, vamos a evaluar si el niño pues presenta ilusiones o alucinaciones. Entonces vamos a ver cómo si de pronto como que no está observando todo el tiempo pues a nosotros como examinadores, si por el contrario como que se la pasa disperso, como que nos parece que no tiene un contacto con la realidad adecuado y el juicio de este pues no es firme y no va como con sus creencias y no es coherente. Y por último, en la perspicacia, juicio y cognición, pues esto es un poco más subjetivo, tenemos que evaluar la memoria del paciente, los conocimientos y el manejo del vocabulario y el razonamiento, pues también, como lo dije antes, adecuado a su edad, dependiendo como en qué etapa de la vida esté el paciente. Esta es las preguntas que les decía que evalúan como si el paciente pediátrico ha tenido como ideas de suicidio y pues son las preguntas que se suelen usar para eh, pues como tener una idea de si esto también afecta al paciente. Bueno, ahora en las consideraciones vamos a tener como mm,
una evaluación como más, con más cuidado para lactantes y niños pequeños. Entonces, la evaluación psiquiátrica de esta población incluye las esferas de la fisiología, el temperamento, el desarrollo motor y el lenguaje, la conducta afectiva, social y de la comunicación. Aunque buena parte de la información, pues en estas se deriva del relato de los padres, porque pues no tienen como una comunicación apropiada para la edad. O sea, me refiero como que no suelen comunicarse de manera entendible para nosotros. Y esto se puede tener pues también en cuenta como algunos datos de su conducta y de sus gesticulaciones, y también de la relación entre el padre y el hijo. Em, entonces, un tono afectivo predominante de padres e hijos nos suele indicar si este es positivo, negativo o apático. Entonces tenemos que ver si hay como una buena interacción entre ellos, si la participación como en la situación por el padre es adecuada. Es decir, por ejemplo, si llevamos el niño a la camilla, un padre preocupado como que siempre andará detrás de nosotros, preguntará como qué le pasa, em, si es qué es lo que le estamos haciendo. Y por el contrario, si tiene falta de interés, pues se quedará ahí y ni siquiera responderá a las preguntas o no sabrá qué es lo que le pasa a su hijo. Una respuesta social quiere decir como si hay mirada mutua entre el niño y el padre, si hay una respuesta auditiva positiva, em, si la separación, por ejemplo, en reacciones a transiciones, quiere decir, digamos, si separamos al niño y al padre, como que este muestra preocupación a, pues a ver qué es lo que estamos haciendo con él y este tipo de cosas. Mm, En, bueno, en las consideraciones también especiales de cuando se evalúa el examen mental de un lactante o de un niño que no se comunica por su cuenta, es importante también buscar síntomas de depresión en la madre o del cuidador, porque también nos habla mucho de cómo está haciendo el cuidado hacia el paciente en su casa, y podemos tomar acción en cuanto a esto. Mm, También para los pacientes lactantes y niños tenemos unas escalas de medición específicas, porque pues ellos no hablan. Podemos usar el Research Diagnostic Criteria Preschool Age para los pacientes preescolares y el 0 to 3 Diagnostic Classification of Mental Health and Development Disorders para los pacientes neonatos y lactantes. Son básicamente el DSM-5 de los pacientes en estas edades. Para terminar, algunos mensajes. Todavía existe mucha variabilidad en el grado de confianza que los pediatras perciben en el diagnóstico de los problemas psicosociales de niños y adolescentes, porque pues por todo lo que vimos a lo largo de la charla, suele ser muy subjetivo, muy a lo que el pediatra logre identificar en el paciente. Es por eso que esta charla es tan importante, porque como médicos tenemos la responsabilidad de identificar estos problemas para poder tomar acción. Em, Generalmente los diagnósticos de más difícil, como que es más difícil que identifiquemos, son los destructivos, de control de impulsos, los de la conducta, el bipolar, la ansiedad, los trastornos psicóticos y los asociados al consumo de sustancias. Pero si se fijan, aunque son difíciles de identificar, son muy importantes que los identifiquemos a tiempo, porque pueden tener un impacto muy grande en el desarrollo de estos niños. ¿Cuándo debemos remitir como pediatras al paciente a un psiquiatra? Siempre que se tenga incertidumbre diagnóstica. Entonces, con un niño que expresa un sufrimiento o un síntoma psicosocial que esté deteriorando su funcionalidad, que ya vimos cómo podemos identificar ese deterioro funcional, pues es importante que se derive el paciente a un profesional de la salud mental, siempre que tengamos la incertidumbre diagnóstica.
estas fueron las lecturas que tuvimos en cuenta para esta charla y esperamos que les haya servido. Gracias por Muchas gracias. conectarse. Chicos, muchas gracias por dicha presentación, realmente bastante completa. Hablaron desde las características propias por grupo y algo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo. Pues mientras tanto, pues realmente felicitarlos. Bastante completo lo que se está diciendo. Hablaron de los grupos etiológicos, hablaron de maneras de hablarlo, hablaron de escalas de riesgo, escalas de evaluación y escalas que son útiles en la consulta, que son cosas que van a llegar día a día, consulta externa, urgencias, incluso que se puede empezar durante una hospitalización prolongada. Eso se ve todos los días. Realmente, pues la salud mental en los niños ha ido aumentando bastante sus problemáticas posterior a la pandemia. Ahorita van a ver que hay bastante consulta por depresión, por ansiedad, por ideaciones suicidas e incluso por intentos de suicidio en niños en niños que hacen parte de la población adolescente e incluso se llegan a ver estos trastornos o más en población preescolar y escolar. Ya hay preescolares que hacen ideación de me quiero morir y demás, que anteriormente era un poco más raro, pero actualmente se están viendo un poco más. Entonces, pues todas esas estrategias, la idea es que se las lleven, las puedan aplicar en sus rotaciones o incluso con pacientes o con familiares cercanos. Recordemos que la salud mental tiene que dejar de ser un tabú a un tema que tiene que ser hablado diariamente en todas las poblaciones, tanto niños como adultos. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta eh, o si los expositores quieren decir algo más, pero de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrés. A usted.